Bienvenidos a Voces de Fondacio, un podcast donde las historias de impacto cobran vida y las voces que transforman el mundo se escuchan alto y claro. Cada episodio, exploramos cómo Fondacio Chile, a través de sus ejes de educación integral, habitabilidad e inclusión sociolaboral, está construyendo un futuro más humano y justo para todos. Hoy tenemos un invitado muy especial que nos inspira con su experiencia única. No te lo pierdas. Gracias por estar con nosotros en este viaje de esperanza y cambio. Bienvenidos amigas y amigos a un nuevo episodio de nuestro podcast, de nuestro querido podcast Voces de Fondacio. ¿Cómo están? Tengo dos invitados. ¿Cómo están, chicos? Súper. Muy re bien. ¿Bien? Sí. Muy Qué bien. bueno. Tengo acá a Pancho, también de la casa. Bienvenido, Pancho. Muchas gracias, Pancho, Rodrigo. necesito que tú presentes a nuestros auditores a nuestra invitada de hoy. Hoy día tenemos a una personita maravillosa. Su nombre es Cecilia Violich, ya lo dije todo. Porque Bienvenida, ya todo... Cecilia. Bienvenida, Sí, muchas gracias por Cecilia. estar acá. Una Sí, persona que ha participado de momentos muy importantes dentro de Fondacio. Y él le ha correspondido tejer, yo diría, páginas re lindas de la comunidad y de esto y también de la misión de Fondacio hoy día. Sí. Entonces le damos la bienvenida. Entonces le damos una bienvenida a Cecilia Violich. ¿Cómo estás, Cecilia? Bienvenida, Yo Cecilia. súper y feliz de estar aquí también. Muchísimas gracias por tu tiempo. Queremos conocerte, queremos Sí. saber entonces, nuestros auditores también te quieren conocer. Preséntate, entonces, ¿cómo llegaste a Fondacio? ¿Ya? ¿Qué estás haciendo hoy día en Fondacio? ¿O en qué área trabajaste en Fondacio si no lo estás? Así que, micrófonos para Sí, ti. mira, yo actualmente en Fondacio estoy en IFAmérica, Ya. el Instituto de Formación, y estoy desde el inicio de IFAmérica, soy docente ahí en los diplomados y también miembro del comité pedagógico. Así que he estado acompañando todo este proceso maravilloso del IFAmérica. Eso es lo principal. Antes, bueno, a lo largo del tiempo, yo entré junto con Alberto Canesa, mi marido, entramos en el 85. 85 entradas. En el Ya. 85. Y como en ese momento se entraba a través de una experiencia que era un fin de semana, que era como el weekend A. Weekend, sí. Sí. Y yo recuerdo que yo quise ir al weekend porque había conocido algunas personas que participaban en la comunidad de Fondacio y me llamaba la atención que tenían un algo que no sabía qué era. Era como un algo que me atraía. Ok. ¿Sí? Entonces, cuando nos invitaron a este fin de semana, yo dije, ok, vamos. Pero igual iba con harta resistencia. Yo soy psicóloga, entonces como que tenía toda la idea así como de que ay, aquí nos van a meter a todos como en un mismo saco, vamos a tener que vestirnos todos iguales. ¿Tú pensabas que era como una experiencia más religiosa, por ejemplo? Sí, era como iba con harta resistencia. Ah. Sí, y además íbamos en el auto, bueno, con mi marido y con otra psicóloga más, la Frida Ringler, que murió ya hace harto tiempo. Y las dos íbamos así, no sé a qué vamos a ir, a esta cosa, qué sé yo, íbamos, pero realmente así como gatos que los van a meter en una tina con agua. Bueno, y la verdad es que fue una experiencia increíble. O sea, para mí realmente yo creo que marcó mucho mi vida, así como un antes y un después. Porque yo venía también de un colegio católico, de monjas, que no me gustaba tanto. Mucha misa, había muchas cosas que como que no le encontraba el real sentido. Y de alguna manera en esta experiencia encontré como un Dios vivo. Y un Dios que no era como desde el deber ser, sino que estaba como alojado en lo más profundo nuestro. Y eso fue muy hermoso, es como conectar como la vida espiritual con la vida terrenal. Sí, era como hablar en sencillo.
Y entonces Cecilia, eso perdona, fue muy hermoso. ¿En qué momento, estoy pensando en estas dos Sí. psicólogas, ¿no es cierto?, Sí. tan preparadas, que Sí. están ahí. ¿Hay un momento, sí, dentro de la experiencia en que tú bajaste las defensas, no sé cómo voy a decir? ¿Hay un momento o fue un proceso nomás de ir viviendo lo que había que vivir? Sí, yo, mira, decidí como entrar en la experiencia. O sea, dije, ya estamos aquí, voy a vivir toda la experiencia. Y fue como muy suave, yo diría, porque la experiencia partía también reconociendo en nuestra propia vida como las experiencias luminosas. No se Claro. hablaba de Dios. Claro. O sea, hubo como todo un primer tiempo en que no se hablaba de Dios, sino que era el ser humano, ¿ya? Y Dios se iba como anunciando y Jesús se iba anunciando después. Pero cuando, no sé, a mí yo creo que algo que sirvió mucho es que había harto compartir, como en grupos chicos, compartir la experiencia, escuchar a los otros, ¿verdad? Y además yo como que, no sé, sentía y veía como las personas que animaban esto, yo encontraban que eran tan libres. Yo empecé a sentir así como que estaba como amarrada, porque era como muy bonito, los cantos, la música. A mí me encanta la música también, así que yo creo que enganché mucho por ese lado, pues, porque me tocó al tiro el corazón. Pero mucho el encuentro entre las personas, ese sentido como de compartir la vida, ¿sí? De conversar, porque si tú decías Conversar. de que eso se transforma en que se juntaban como pequeñas células, como pequeñas comunidades Sí, donde el diálogo me imagino que existía demasiado. Sí, sí, y con una pedagogía muy bonita también porque primero había como una pregunta y después escribía cada uno la respuesta. O sea, nos dábamos el tiempo, como que no era esta cosa como de piloto automático, sino que de buscar, asentarse un poquito, encontrar la respuesta y después compartirla. Reflexionar. Y en ese pequeño espacio donde estábamos invitados a escuchar a los otros, a que sin juicio, sin interrumpir. Eso para mí hasta el día de hoy es una maravilla. Yo cuando hago talleres les doy la misma instrucción cuando se juntan en grupos chicos, porque hay una gracia enorme en poder realmente escuchar al otro, ¿verdad? Sin interrumpir, sino que como contemplando también la vida que está en el otro. Entonces, yo creo que eso para mí fue súper importante. Y además como sentirme como muy querida a través de gestos. Que te esperaban con, qué sé yo, como la camita lista, un dulcecito, de llevarte las maletas. Era como una pequeño experiencia detalle. muy amorosa, ¿sí? Y creo que eso como que te llega al corazón, porque la verdad es que sí, fue una experiencia para mí súper bonita y después quisimos seguir el camino. Así que esos fueron como los inicios, en el 85. Imagínense. 85. ¿Tú ya estabas también, Pancho? Yo ¿Ay? había entrado en el 82. Ya. 82, sí, porque la primera experiencia fue el 81, creo. Y yo vine en el segundo grupo. Claro. Ok, ya. Y era como esta invitación a una vida nueva, Mm. ¿verdad? Era una invitación a renovar la vida. Y eso, la verdad es que a mí me hizo mucho sentido también, como para cuestionarse, a ver cómo estoy viviendo la vida, ¿es esta la vida que quiero? Hubo un momento que también yo creo que es muy marcador, que tenía que ver con los sueños, Ya. como el sueño loco le llamábamos en esa época, Ya, ¿verdad? ya, sí. Pero es como conectar con los anhelos del corazón, con cuál es la vida que quieres vivir, cuál es el mundo que quieres vivir. Eso para mí hasta el día de hoy lo tengo siempre presente. O sea, yo trabajo para que el mundo sea un mundo mejor para todos. Y me levanto todos los días con esa intención.
Así que fue como una semilla que me quedó para siempre. Para siempre. Sí. Y que tanto nos hace falta hoy día en la sociedad, porque hoy día vivimos, como tú decías, con piloto automático. Nos levantamos, vemos nuestros celulares, las pantallas por todos lados. Y reaccionamos. Y reaccionamos al transporte, a la noticia, lo que está ocurriendo en el mundo, etcétera, etcétera. Y no nos damos el tiempo para tener que buscar un sentido. ¿Para qué estoy? ¿Qué es lo que quiero hacer? Sí. ¿O para qué quiero hacer esto? Claro. Y que, o sea, yo creo que en este momento de la vida es muy importante, y de hecho hay muchas personas también que se cuestionan eso, así como de cuál es el sentido de mi vida, porque vivimos en un tiempo súper complejo hoy día, actualmente. Entonces, yo creo que lo que ayuda a vivir en la incertidumbre o vivir como estos tiempos es justamente conectar más adentro. Con nosotros, uno mismo. ¿verdad? Con uno mismo, con el sentido de la vida, con proyectos que tengan sentido, ¿verdad? Yo creo que ese es como un antídoto a las incertidumbres y a la, ¿verdad? Y tener claro cuál es mi sueño, qué es lo que quiero y trabajar para eso, construir eso. Y eso tampoco, y no hay que confundirlo, que el hecho de que uno se vea a sí mismo pueda convertirse en una persona individualista. Sí, no. Porque una vez que uno se transforma o analiza cómo estoy, Sí, se da cuenta que hay un mundo entero de necesidad. sí. Sí. Y es como solo, se hace solo y es innato el hecho de que uno ya empieza a mirar alrededor y ve la necesidad del otro. Exacto. Necesidades de repente tan, no quiero decir simples, pero tan importantes, pero a la misma vez a la mano. Que el hecho de escuchar al otro, abrazar al otro. Claro. Y exactamente lo contrario, yo diría. O sea, es poder encontrar ese lugar interior desde el cual me vinculo con lo externo. Sí. Y no realizar acciones de manera remota que no hacen eco en mi interior, digamos. Sí, eso a mí siempre me hizo mucho sentido. Es como desde dónde voy a la acción, desde qué lugar interior voy a la acción, ¿verdad? La verdad es que para mí la acción sin la conexión interior como que le falta algo. Es agobiante. Sí, Puede es ser muy agobiante y finalmente no nos conectamos con la otra persona. Sí, pues no hay ¿Te alma. fijas? No hay alma. Entonces, súper importante la conexión de esas dos cosas. Y eso yo lo fui encontrando también en el camino en Fondacio. Ese fue, yo Sí. creo que el destello que marcó tu vida. Sí. Mira, yo creo que el destello, fíjate que tiene que ver con el sentido de comunidad. El sentido de comunidad yo creo que me marcó mucho. Y tanto es así que yo creo que uno de los proyectos más hermosos, a lo mejor en los que hemos participado, y Pancho también, fue el hecho de venirnos a vivir juntos en comunidad, con personas que también habían compartido el camino de espiritual, el camino de Fondación, nos habíamos conocido acá, ¿verdad? Y que tenían distintas edades. Me acuerdo que, porque Pancho es de la misma comunidad Lemunantu, que es donde vivimos hasta el día de hoy, ¿verdad? Sí. Y Pancho todavía no te habías ni casado, pues, estáis solterito. Yo todavía no me casaba, claro. No se casaba y Ya. formaba parte. Nosotros con Alberto teníamos 4 hijos, éramos como familia grande. Habían otros que eran personas solteras, mayores. Ya. ¿Ya? O sea, eran como muy diverso, Muy que yo diverso. creo que eso ha sido como una característica del camino también acá en Fondacio, de encontrarnos como de corazón, como encontrarnos con estas almas, independientemente de dónde viene, de la edad que tiene, da lo mismo. Es Ese como que sentido de ese comunidad que no tú es decías. tema, eso no es tema, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando tomamos la decisión también de venirnos a vivir juntos, tuvimos como 2 años en reuniones, ¿verdad? Convocamos, me acuerdo así con Alberto, y por otro lado estaban Carlos Fuenzalía y otros que también estaban en esa moción. Y estuvimos mucho tiempo conociéndonos y preguntándonos cómo queríamos vivir esto, ¿verdad? Sí. Que en el fondo también era como un anhelo, el anhelo de
vivir más cerca unos de otros, de ayudarse mutuamente, ¿verdad? Que era con menos, decíamos, con menos muros, con menos alarmas y todas las cuestiones, sino que como poder estar más cerca unos de otros. Y así fue que lo logramos, pues. Sí, No sé sí. cómo. Es decir, yo creo que tiene que ver con lo que hablábamos recién, porque yo creo que si lo hemos logrado hasta el día de hoy, es porque estamos conectados desde un lugar interior. Porque las dificultades existen, sobre todo con edades diversas, universos distintos, prioridades distintas. muchas Las dificultades. complejidades son que te la encargo. Sí. Sin embargo, ha sido posible convivir con todas esas dificultades porque hay algo que nos une que va más allá de la mera voluntad. Eso era lo que nos salvaba, porque Claro. en el camino, cuando uno empieza a construir, ¿verdad? A meter mano y ya en acciones, ahí de repente empezamos a encontrarnos con todas las diferencias, po. Entonces, no, que yo quiero esto otro, no, que a mí no me gusta así, que me gusta así. Ay, Claro. que tú eres poco comunitario, no, es que tú eres... Eran como todas esas dificultades increíbles. Y me acuerdo que cuando estábamos así ya en el máximo de dificultades, nos juntamos acá, tuvimos como una Eucaristía que duró toda la mañana, Pero no me que acordaba, trajimos hasta las puertas que íbamos a poner Ya. en las casas. Y No me fue acordaba de esa precioso historia. porque fue como una Eucaristía viva, con Ya. la vida nuestra, con el perdón que había que hacer, con los ofrecimientos que había que hacer. Entonces, como dice Pancho, es como que tú, cuando está construida una base de fondo, siempre puedes volver ahí. Claro, es Cuando hay posible. dificultades, tú vuelves a lo esencial, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que para mí el gran destello ha sido como la comunidad. Es como el sentido de comunidad que yo en cualquier parte donde voy es como que me importa mucho el bien común. Me importa mucho no solamente como que cada uno esté bien, sino que construyamos juntos lo que Juntos. podemos construir. Eso en mi trabajo, ¿verdad? En la escuela de PNL, en la comunidad de Lemunantu, en la familia también. Y no es fácil porque obviamente que las personas, cada una, Sobre todo hoy. Sobre todo hoy, que hoy día uno no puede ni contar ni un chiste de repente, que todos se Claro, sienten po. aludidos y no Sí. entienden el concepto que es una broma, que no pasa nada, Sí, que... sí, que es más gratuito, que es más... Sí. Claro, que- o de repente estamos tan polarizados con el tema político, con el tema religioso, súper polarizado. Entonces, Sí. me encanta ese concepto que dice la Cecilia de sentido de comunidad, que tanta falta nos hace hoy día. Sí. Y eso es lo que hoy día reflejamos también en Fondacio. Tener el sentido Sí. de comunidad donde no hay etiquetas, donde todos son bienvenidos, en tener que construir un mundo más humano y más justo. Pancho. Sí. Que me interesaría como preguntarte, Cole, ¿cómo avanzó entonces la psicología después de esta experiencia? ¿Qué le pasó a esa profesional? ¿Hubo un En tu cambio? vida personal Sí, y sí. profesional Sí. también. Sí. Sí, también pasaron otras cosas porque yo creo que Fondacio fue para mí también una escuela. Este programa es posible gracias a Incluyete, un emprendimiento inclusivo co-creado por personas con discapacidad. Desde nuestras infusiones naturales hasta Sal de Mar de Cahuil, promovemos el trabajo digno y la inclusión social. Prueba nuestras infusiones de salvia, menta, jengibre, melisa y limón. Encuentra nuestros productos en supermercados, Unimark, y visita nuestro Instagram @incluyete.cl para apoyar este proyecto y disfrutar de nuestras deliciosas infusiones y sales. Disponible también para empresas, casinos, hoteles y restaurantes. Incluyete. Sabores que nos unen. O sea, yo lo veo como una escuela donde aprendí muchas cosas. Y una de las cosas que me gustó mucho fue todo el tema de la formación en Fondación. Es como, hay un dicho antiguo que dice, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? Sí. Y eso, porque no es como que Dios te va a hacer todo en la vida, te fijas, sino que uno tiene que Poner de su parte. de su parte. Y eso tiene que ver con la formación, tiene que ver con conocernos. Entonces, en ese autoconocimiento también, porque yo iba a todas las cosas de formación que nos ofrecía Fondacio.
Tuve todo el camino de PRH, el camino espiritual también de, qué sé yo, como de conocer más cosas teológicas, o sea, de todo. Y en ese camino yo fui encontrando, yo te diría que mi vocación, que el Fondacio es una escuela de vocaciones también. De vocación en el sentido de como para qué estoy en este mundo, qué es lo que yo tengo para entregar desde lo que yo soy, ¿verdad? Y eso, bueno, yo venía con la psicología, pero la psicología para mí no es lo más importante, pero sí como esa escucha interior de a qué estaba llamada, ¿verdad? Es como, yo me acuerdo que decíamos también en Fondacio, es como decía, llega a ser lo que estás hecho para ser, algo así, era como, ¿verdad? Ser lo que uno está hecho para ser. Y en ese estar hecho para ser y en la escucha de eso, yo fui descubriendo que todo el tema de la formación para mí era muy importante. Y yo soñaba a propósito de los sueños, soñaba como con un centro de formación. Todavía no estaba, no existía la escuela, no existía nada de eso. Ya, yo trabajé como psicóloga qué sé yo, con niños, después con adolescentes, después estuve en una fundación para la adopción, trabajé con las mujeres que estaban ahí discerniendo, ¿verdad? Si entregaban su hijo en adopción o no. Pero tenía como un bichito que me decía, hay algo más. Hay algo más, hay algo más. Esa vocecita que uno escucha, que uno no sabe de dónde viene, ¿verdad? Pero que como que te va guiando, es como una guía que uno tiene. Y en ese algo más, bueno, la vida fue presentando también varias dificultades para nosotros como familia, también dificultades económicas y qué sé yo, porque con Alberto, con mi marido, nosotros nos entregamos mucho también, fuimos responsables de comunidades acá en Fondacio, qué sé yo. Entonces, la parte económica empezó a ser ahí como un problema serio. Y Alberto era arquitecto y yo psicóloga y entonces como que dijimos, ok, mira, los dos éramos muy buenos para animar grupos y nos interesaba mucho el crecimiento de las personas. Entonces dijimos, ok, asociémonos y hagamos como talleres, cursos o cosas así para empresas y de esa manera también va a ser un ingreso para nosotros y vivimos algo que está en nuestro corazón. Era como llevar la experiencia de Fondacio al mundo. ¿Sí? Era llevar la experiencia de Fondacio al mundo, lo que habíamos vivido. Y entonces, bueno, nos asociamos y empezamos a hacer unos talleres en empresas, resultaban súper bien y era muy, muy genial porque ¿cómo creamos esos talleres? De la misma manera como lo hacíamos cuando íbamos a preparar una jornada en Fondacio, que había que hacer una trama, ¿verdad? Que era como la ruta. Bienvenidos, después esto, otro. Los creamos de la misma manera, pero con un lenguaje del mundo. Ok, sí. Era como ponerle el lenguaje al mundo. Y entonces así partimos con Alberto y estuvimos todo ese año trabajando, digamos, ahí en empresas y todo eso. Y al año Alberto se enfermó, le descubrieron un cáncer así ya tremendo. Y estuvo como 3 o 4 meses y murió después de esos 3 o 4 meses. Bueno, pero ahí vuelvo nuevamente a la experiencia de la comunidad. Voy a hacer como un paréntesis aquí porque esa es una de las experiencias comunitarias más fuertes, yo creo que me ha tocado vivir en la vida, cuando Alberto se enfermó. Porque nosotros estábamos en una situación económica muy frágil. Vino la enfermedad, o sea, además es como, te cae como 10 baldes de agua fría, ¿verdad? Y la comunidad, los amigos, la comunidad de Fondacio, los vecinos de Lemunanto, se pusieron de una manera tan increíble que para mí ha sido las experiencias más hermosas que he vivido en mi vida. Porque se hicieron cargo de todo. Habían algunos que se hicieron cargo de que nos faltara nada de comida. Llegaban con todas las bolsas de comida, que no tuviéramos que hacer nada más
que vivir lo que estábamos viviendo nosotros como familia. Entonces, unos Qué se preocupaban de hermoso. las comidas. Otro en la casa del lado, con la Vero, ¿verdad? Se juntaban todos los días a orar. Y sabíamos que al otro lado del muro había gente que estaban rezando todo el tiempo. Otro que se hicieron cargo de deudas que teníamos. O sea, fue como un despliegue de comunidad, pero tan hermoso. Y la verdad es que cuando Alberto murió fue una fiesta. O sea, pero fue una fiesta justamente porque fue una fiesta como para celebrar el amor. Celebrar ese sentido Mira de tú cómo comunidad. cómo transformaron la pena y el Sí. dolor en una celebración de amor. Totalmente, ¿verdad? Y antes que muriera, se fueron a despedir todos de él, hasta los niños. Todos fuimos a Fue despedirnos, a despedirse, le cantamos en los últimos minutos. O sea, realmente fue una experiencia preciosa. Y como, bueno, estábamos aquí cerquita también, lo trajimos hasta acá a Fondacio, a la sala. Nos Y íbamos caminando, el funeral para acá. fue, pero así yo creo que había 1000 personas, te juro que no cabían en esa sala. Fue muy impresionante. Bueno, pero para mí eso ha sido una de las experiencias más fuertes comunitarias que he tenido en mi vida. Y cuando yo recuerdo ese momento hoy día, para mí yo lo recuerdo como con confianza, me da confianza de como haberme sentido tan sostenida, Ok. ¿verdad? Porque no somos seres aislados. Estamos todos conectados. Conectados, sí. Estamos todos conectados y lo que te pasa a ti me pasa a mí, le pasa a Pancho, ¿verdad? Entonces se va generando cuando surge esa conexión, ¿verdad? Se va generando como una red que te sostiene. Que sabes que no estás sola en el mundo, ya nunca más estuviste sola. Yo nunca me he sentido sola. No me volví ni a casar, ni nada. Ahí sacar adelante a los cabros, a los hijos. Pero nunca he tenido la sensación de soledad. Porque sé que soy parte de esta comunidad. esta comunidad De amor, y de otros de de más apoyo. allá, y no solamente de esta comunidad, de otros, pero en esta comunidad, cuando uno va encontrando su lugar de pertenencia, es como que te encuentras como con los grupitos de almas con los que viajamos juntos, digo yo. Qué hermoso. ¿Verdad? Y Alberto siempre decía una cosa muy divertida: somos quiltros del mismo pasaje en el reino, decía. Claro, Mira. claro. Somos Sí. quiltros del mismo pasaje. Bueno, en quiltro, bueno, ninguno Sí, perro sí, fino. sí, claro. Claro. Entonces, eso la verdad es que es muy hermoso, muy, muy hermoso, y le da mucho sentido también, bueno, a la vida entera. Entonces, bueno, volviendo a lo de antes, Sí, era sí. como, encontré como mi vocación en eso. Y después que murió Alberto, me volví a preguntar, ok, ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Qué es lo que quiero vivir para adelante? ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Con qué quiero seguir? Y una de las cosas que claramente quería seguir era con estos espacios de crecimiento que habíamos empezado con Alberto, haciendo cursos, talleres o cosas. Entonces recuerdo que tomando como toda la experiencia que habíamos vivido hasta ahí, después que murió Alberto, me fui al sur como una semana, así como a meterme solita, qué sé yo, y creé un taller que se llama Amasando los Sueños. Ya. Y que está absolutamente inspirado en la experiencia que habíamos vivido en Fondacio, que era como atreverse a soñar, pero haciendo el camino de cómo lo concreto, porque en un momento era como el sueño, pero como quedaba un poco despegado del hoy. Entonces para mí era cómo hacer el camino. Y bueno, creé este taller, empecé a darlo también acá, en el centro de los Almendros, dibujando en una línea de tiempo, cada uno iba dibujando su historia, después los sueños y qué sé yo. Bueno, y en ese momento me reencontré con Marcelo Santamaría, que estuvo acá también Sí, en un sí. podcast. Y Marcelo, nos habíamos conocido acá en Fondacio,
después no nos habíamos visto tanto, teníamos otra edad, también mucho menor que yo, también Marcelo. Y Marcelo venía del mundo de la programación neurolingüística, aprendiendo PNL. Y entonces le conté en qué estaba, que estaba con Amasando los Sueños, y me dice, oye, a lo mejor se le podía meter un poco de PNL a este taller. Y entonces dije, ya, pues, hagamos. Y ahí, qué sé yo, le metí unas cosas de PNL y a mí me encantó la PNL. Entonces me metí a estudiar. Y estuve como 5 años estudiando PNL. Y PNL, digámosle a nuestros auditores. programación neurolingüística. Eso. Sí. Y entonces después seguimos caminando juntos con Marcelo, ¿verdad? Con esta vocación mía también de formadora, ¿verdad? De generar espacios de crecimiento, porque la gente sea más libre, esa libertad interior, ¿verdad? Para elegir cómo quieres vivir tu vida, para concretar tus sueños, en fin. Y entonces seguimos caminando juntos y haciendo talleres y cosas hasta que nos dimos cuenta que era importante como que las personas en su crecimiento hagan procesos más largos. Entonces empezamos a crear los diplomados. Diplomado PNL para coach y terapeuta, qué sé yo. Y ahí se creó la escuela. O sea, pasó como bueno, nos asociamos con Marcelo también. Y se empezó a pasar como de ser consultores a ser escuela de PNL. ¿Te fijas? Y ahí llevamos, imagínate que esto es desde el 2005. Fue cuando se creó eso. ¿Te fijas? Entonces como que se junta todo, porque también la programación neurolingüística me resonó mucho con lo que habíamos, como el sentido de Fondacio también. ¿Te fijas? Es como foco en los recursos de la persona, ¿verdad? Una mirada como positiva a las personas. Acá en Fondacio decíamos como esa mirada de bendición. De bien decir. De bien decir, ¿verdad? Sí. Y la PNL también tiene lo mismo. Es como, entonces, como muy amable en eso. Entonces, bueno, yo creo que por ahí vamos. Oye, Cole, y a partir de todo esto. Que me dicen Cole, parece me dicen perdón, Cole. los auditores, sí. Perdón, queridos auditores, los amigos le decimos Cole a Cecilia. Cecilia, con todo esto que nos estás contando, con toda esta experiencia, con todo este bagaje, con todo lo que has... volviendo al hoy, digamos, acabamos de celebrar los 50 años de Fondacio, ¿verdad? Sí. Con una fiesta tan bonita que estábamos hablando justo antes de empezar a grabar. Y desde tu mirada, desde tu experiencia, ¿cuál es el sonido de Fondacio hoy día? ¿Cuál es el aporte? ¿Cuál es el sonido que entrega hoy día a este mundo Fondacio, sí, en tu opinión? Sí, yo creo que Fondacio antes, hoy y mañana es una buena noticia para el mundo. Es una buena noticia para el mundo. Yo creo que Fondacio también, igual como la historia de uno, Fondacio también ha hecho una historia. Pues. Entonces, claro, en un principio eran las comunidades y era muy fuerte el sentido comunitario, ¿ya? Llega un momento, para que no nos miráramos tanto el ombligo, entonces, bueno, salieron las comunidades y se empezó con la acción. Con los programas sociales. Los programas sociales, que son los programas que existen hoy día en Fondacio, y creo que ha sido maravilloso que eso haya pasado, ¿verdad? Y yo creo que en el hoy es necesario unir las dos cosas. O sea, un equilibrio. Un equilibrio porque es como que el mundo grita comunidad hoy día. Hay una necesidad enorme en las personas. Yo lo veo porque hago muchos grupos también, grupos de mujeres, qué sé yo, como de crecimiento, la gente de los diplomados, la consulta que atiendo también. Hay un grito así como de necesidad de compartir con otros, pero de compartir desde el corazón, ¿verdad? No de, oye, sí, está bonito el día. Claro, claro. Sí, claro, mira qué bueno. Sino que ese compartir de corazón, eso es algo que yo creo que es algo que está en Fondacio. Aprendimos a
conversar de una manera, a comunicarnos de una manera, a compartir de corazón. Yo creo que aprendimos a hacer, a permitirnos la vulnerabilidad. Y que no pasa nada. Y que no pasa nada porque al contrario, es somos vulnerables, fortaleza. no pasa... sí. Es fortaleza. ¿Te fijas? Pero a permitirnos, así como tal cual. De hecho, ahora para el 31 nos juntamos algunos también de estos con los que nos fuimos a vivir juntos, Los vecinos. ¿verdad? Vecinos con sus hijos grandes ya. Y fue muy lindo porque yo les propuse antes del 31 compartir cuáles habían sido como los momentos mágicos de cada uno en el año. Bueno, uno tira esa pregunta, pero fue increíble lo que compartieron y la profundidad de lo que se compartió ahí, incluso en los jóvenes de 22 años, de 28 años. Las cosas que compartieron ahí con una confianza y una honestidad maravillosa. Ese es el mundo en el que creo y ese es el mundo que quiero seguir construyendo, ¿verdad? Porque ahí es donde nosotros nos encontramos y ahí es donde se van las soledades. No existe la soledad. Cuando nos encontramos de corazón a corazón. Entonces, la verdad es que yo creo que todo eso fue aprendido en Fondacio. Pues. Ese es un regalo de Fondacio. Y hoy día yo pienso que en Fondacio hay que darle más espacio a las comunidades. O sea, es como junto con. Claro. Aquí no es como una cosa. Aquí no existe el O, existe el I. Ok. ¿Verdad? Es comunidad y acción. Y formación, por supuesto, también, porque a Dios rogando y con el mazo dando, no tengo ninguna duda. Porque una de las cosas bonitas que yo descubrí en el camino de Fondacio también fue que mientras más entras en el fondo de ti, ahí encuentras a Dios. Es como que se junta lo espiritual y lo humano, ¿verdad? Y había recuerdo en algún momento haber leído en el Antiguo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento tiene de todo, tiene unas barbaridades así, bueno, increíbles, pero había una frase que me marcó mucho en esto, que era de Job, ¿verdad? Que Job lo pasó pésimo, porque así olvídate de todas las cosas que le pasaron. Y decía, yo me pondré de pie dentro de mi piel y en mi propia carne veré a Dios. Qué hermoso. Wow. Me pondré de pie dentro de mi piel y en mi propia carne veré a Dios. Y yo eso te lo doy firmado. Porque es así. Es como la presencia de Dios está ahí cuando tú estás parado en tu dignidad, ¿verdad? Y te has encontrado a ti mismo, a ti misma. En el fondo de tu ser, ahí está Dios y somos parte de lo mismo. Parte de la creación. Es parte de la creación. Es parte de la creación. Es indudable. No se puede escondernos. No. Claro. Somos parte de la creación. Somos parte y es precioso eso. Po. Y es algo que es un camino, al mismo tiempo es un camino tan íntimo que solo tú puedes recorrer tu propio camino, por así decirlo, ¿no? Sí. A mí me corresponde como compañero de comunidad acompañarte en ese proceso, claro. pero no vivirlo por ti, digamos. No lo puedes vivir. Claro. Pero creo que algo que ayuda mucho y ayudó mucho en la historia de Fondacio era los grupos chicos. Porque el grupo chico era una instancia de amor, donde tú te atrevías a ser tú, A ser tú mismo. porque sabías que no iban a haber juicios, que iba a haber una escucha, ¿verdad? En que ibas con los otros. Entonces, experiencia amorosa, pero a 1000. Claro. Y ahí uno se atrevía, pues. ¿Cuántas cosas vivimos en los grupos chicos? Lloramos, hicimos de todo. claro. Así Sí, que, no, muy, muy hermoso. Po. Y creo que todos podemos. Creo que eso es para todos. Tremenda testimonio, historia que nos está contando Cecilia Violich. ¿Qué te parece, Pancho? Conmovedor. Sí, me interpreta además, Cole, me interpretas plenamente.
en esta búsqueda. Totalmente sí, nos inspirado. hemos entrelazado. Totalmente Exactamente, inspirador. Sí. Y poder decirles también a nuestros auditores que esto es Fondacio. Cecilia es un testimonio más de cómo llegó a Fondacio, que al principio tenía mucha resistencia, y miran lo que está hoy día, trabajando en una escuela de PNL para tener que servir a los demás, para tener que hacer crecer a los demás. Y cómo este destello, esta semilla ha impactado tanto en la vida de Cecilia y su entorno, que hoy día sigue creciendo hasta el día de hoy. Y va a crecer más. Exacto. Y va a crecer más. Estamos conversando entonces con Cecilia Biolich. Vamos finalizando nuestra entrevista ya, está, Pancho. pues. ¿Tienes alguna Sí. pregunta para Cecilia? ¿Cómo se vive hoy día entonces? Hacia adelante, en realidad, más bien dicho, Coli. ¿Cómo ves los próximos 50 años de Fondacio? ¿Cuál Claro. sería como el regalo? El regalo que tú le quieres que hacer. tú le harías a Fondacio para que recorriera esos 50 años que vienen? Mira, regalaría como un puentecito, como un puente. ¿Ya? Un puente que a un lado está como todo lo que en lo que podemos contribuir, ¿verdad? Que es como de distintas cosas, los proyectos sociales, los proyectos del alma, ¿verdad? Donde construimos el mundo que queremos. Y al otro lado está esos espacios de comunidad, esos grupos chicos, ese encuentro de las almas, ¿verdad? Y se me ocurre que este es un puente como no muy largo, un puentecito cortito, así va que pasemos de un lado a otro como Para bien poder seguido. transitar Claro. de una Ya. experiencia a la otra. Y que tenga también como esto, que esté sostenido, los pilares también, que tengan que ver con nuestras raíces, la formación, entrar más en Dios también, ¿verdad? Pero entrar más en nosotros, despejar todo lo que, las grietas que pudieran haber ahí para que se sostenga bien este puente, ¿verdad? Entonces, como eso, y que el río de la vida fluya por debajito, pero así a full. Con Tuti. Mira, qué bien, Eso es un como puente. se me ocurrió eso. Nos vamos hoy día con un puente, Nos entonces. vamos con un puente, Rodrigo, sí, Sí. regalado por Cecilia. Por Cecilia. Bueno, estamos finalizando ya nuestra entrevista. Muchas gracias, Cecilia, por tu tiempo, por estar acá en Voces de Fondacio. Pancho también. Muchísimas gracias por compartir tremenda experiencia, tremenda historia. Sí, muy Tremenda bonito, historia sí. de aprendizaje, de valor, de fuerza. Te pusiste de pie, pese a todas las adversidades, te pusiste de pie. Y me encanta tu seguridad que tú transmites, que dijiste en una oportunidad, que tú con el efecto de poder haber tenido una comunidad latente, presente, te hiciste más fuerte. Sí. Te hiciste más fuerte, Sí. tuviste más confianza en ti misma, y eso te ayudó también a tener que avanzar. Sí, porque debo decir que yo era muy tímida. Mira, Porque no les conté esa parte. ya. No les conté esa parte, pero yo salí de la timidez en Fondacio. Mira, Mira, sí, ya. pues ya la vemos totalmente. Ay, Se explaya. Estuvo también Cecilia, les contamos a nuestros auditores que estuvo también en el cumpleaños de ahora del 29 de diciembre pasado. Y yo te veía ahí totalmente enfocada, tener que precioso. preguntar al público, por ejemplo, Sí, hacer sí. participar al público, reflexionar al público. Tremendo. Sí, y yo agregaría, Rodrigo, perdón Sí, que me alargue, sí. pero yo asocio a la Cecilia siempre, desde que la empecé a conocer hace todos estos años, con la palabra sabiduría. Yo creo que es una persona sabia. Muy bien. Y es una sabiduría en proceso, además, que va como creciendo, desplegándose siempre. Aprendiendo de la vida. Así es. Ya, pues finalizamos entonces nuestro capítulo Palabras al cierre. Te dejamos el micrófono Palabras al cierre para Sí, finalizar no, este solo capítulo. agradecer, pues yo encuentro que es tan bonito el camino de Fondacio, el camino comunitario, y la verdad es que yo me siento muy parte de, y me encantaría que muchas más personas pudieran tener también Esta oportunidad. esta oportunidad de encontrar como este Dios vivo, ¿verdad? Así como, y creo que hay una responsabilidad que tenemos en Fondacio también, ¿verdad? De Sí. generar esos espacios para las necesidades que hay hoy día en el mundo, porque podemos ser más felices Sí. todos,
De todas maneras. Es Sí. posible. De todas maneras es es posible. posible. Ya pues. Así que muchas gracias. A ti, pues, Muchas gracias a Cecilia. ti por tu Ha sido tiempo y muy por estar acá bonito, también así en que- Voces de Fundación. Sí. Gracias, Nos despedimos entonces, Cecilia. Muchas gracias, Cecilia, por compartir tu tiempo, tu testimonio. Y estamos encontrándonos entonces en un próximo capítulo. Puedan compartir este episodio inspirador a sus familiares, sus amigos, en Spotify y también en Apple Podcast. Nos despedimos y nos encontramos en el próximo capítulo. Despídanse. Chao, chao. Perfecto. Chao, Chao, chao. a todos. Chao, chao. Que estén muy bien. Hasta Feliz pronto. 25. Y hasta aquí llegamos hoy en Voces de Fundación. Gracias por acompañarnos en este recorrido de transformación y esperanza. Te invitamos a conectar, compartir y seguirnos en Spotify para no perderte los próximos episodios. Visita fondacio.cl y recuerda, juntos construimos un mundo más humano y justo. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta pronto.